¿Te has preguntado cuál fue la gota que derramó el vaso y ocasionó la Revolución Mexicana? Pues te diré que fue el presidente interino Francisco León de la Barra. Él fue presidente tras la renuncia de Porfirio Díaz en 1911 y cuando sucede la firma de los tratados de Ciudad Juárez. A pesar de que su mandato se ha descrito como breve e insignificante en la historia del país, su enorme participación tuvo consecuencias importantes que resonaron en México por décadas y cambiaron todo, no precisamente de la manera en que se esperaba, sino con consecuencias catastróficas para la economía y para el país. Este individuo, Francisco León de la Barra, nació en Querétaro en 1863 y ocupó distintos cargos en la administración federal, como diputado, embajador en varios países de América del Sur y embajador en los Estados Unidos. Fue León de la Barra delegado en el Congreso Iberoamericano y representante de México en la Conferencia de Paz en La Haya. Posteriormente, León de la Barra fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores durante el régimen de Porfirio Díaz, durante su mandato y gobierno. De tal manera que cuando Porfirio renuncia a la presidencia, el vicepresidente Ramón Corral asume la vicepresidencia en virtud de los tratados de Juárez y fue nombrado presidente interino de México, ocupando el cargo el 25 de mayo al 6 de noviembre de 1911. Durante su mandato, León de la Barra debía facilitar la transición a un nuevo régimen, convocar elecciones y licenciar las tropas revolucionarias. Ojo, vean lo importante y decisivo que era para pacificar el país. Estábamos al borde de la revolución y la gota que derrama el vaso son las actuaciones de León de la Barra, ya que no hizo lo que se le pedía en los tratados de Juárez. Se le pedía facilitar la transición a Francisco I. Madero, convocar elecciones y licenciar las tropas revolucionarias. Lógicamente en ese momento no se sabía quién iba a ganar, pero ya se sabía que el candidato más fuerte y el más próximo que pudiese ser presidente era Francisco I. Madero. Eso ya se sabía. Ahora, en la vida personal, León de la Barra contrajo matrimonio en 1895 con María Amalia Elena Borneque Schneider, con quien tuvo 2 hijas que desafortunadamente fallecieran en su juventud. María Amalia Elena fallecería en 1909 a los 42 años de edad, víctima de tuberculosis, sin haber sido primera dama, ya que falleció antes de que su esposo fuera nombrado presidente, porque fue interino. León de la Barra contraería nupcias nuevamente 2 años después del fallecimiento de su primera esposa, ahora con su cuñada, la hermana menor de su esposa, de nombre María del Refugio, Adriana Bornaque Schneider, con quien tendría 2 hijos más, 4 en total. A pesar de que León de la Barra era un hombre educado, refinado y con buenas costumbres, que su posición social y distinguidos cargos diplomáticos le habían dado, su participación como presidente interino tuvo consecuencias nefastas, negativas, catastróficas y detonantes para México. Durante los siguientes 6 meses, su gobierno hizo todo lo posible no para estabilizar, pacificar y tender lazos de amistad en el país, sino para dejarle el mayor número de problemas al futuro gobierno de Francisco I. Madero. Por eso se dice que fue la gota que derramó el vaso. La animosidad entre León de la Barra y Francisco I. Madero era tan notoria, completamente a ojos vistos, y a menudo intervenía en las decisiones del mandatario actuando como presidente de facto, incluso sin haberse convocado elecciones. Ojo, Madero actuaba en desafío a León de la Barra. El presidente era León de la Barra. Madero todavía ni se convocaban las elecciones, todavía no ganaba Madero y ya actuaba como si fuese presidente. Por eso la enemistad entre ambos. León de la Barra hizo todo lo posible para desprestigiar al de Tapanco, Madero,
tanto entre porfiristas como entre los revolucionarios. Así le decía, porque medía 1.50 de estatura Francisco I. Madero, aunque pocos lo saben. No estamos aquí criticando la configuración de nadie, simplemente diciendo cómo se llevaban entre ellos dos, León de la Barra y Francisco I. Madero. Uno le decía, el del Tapanco, o sea, León de la Barra le decía a Francisco I. Madero así, y Francisco I. Madero le decía otras cosas a León de la Barra, y actuaba como presidente de facto cuando todavía ni siquiera se habían convocado las elecciones. Y una vez que ya había ganado las elecciones, pero que todavía no tomaba posesión, más se hizo evidente su enemistad entre ambos. Su mandato se caracterizó por la falta de acciones para solucionar los problemas del país, el mandato de León de la Barra, y por dejar al gobierno de Francisco I. Madero una situación complicada, problemática, es decir, un polvorín a punto de explotar. En conclusión, aunque la presidencia interina de Francisco León de la Barra ha sido descrita como breve e insignificante en la historia de México, su participación, su actuación, su intervención tuvo consecuencias catastróficas que resonaron por décadas en la historia de México, que cambiaron todo y no precisamente de la manera en la que se esperaba. El detonante, la gota que derramó el vaso y ocasionó la Revolución Mexicana e hizo explotar ese polvorín, fue Francisco León de la Barra. ¿Qué opinión tienes tú de estos hechos y sucesos que ocurren y su difusión en los libros de texto gratuito o no? Y cómo ha llegado a nuestros días y que no se le da la importancia que debía dársele y la difusión que debía dársele, o así está bien como ha sucedido. Déjanos tu opinión. Como siempre, opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.